¿Qué hizo el peor miembro de tu familia para ganarse ese título? Un pariente de mi esposo usó un arma contra su adinerada esposa de manera cruel, e intentó culpar al chofer negro de la familia, en una época en la que el KKK estaba bastante activo. La esposa sobrevivió lo suficiente como para decir al personal del hospital que fue su esposo quien le quitó la vida. Él fue juzgado y, en última instancia, condenado a la silla eléctrica. Mientras se llevaba a cabo el juicio, la madre y la hermana del acusado se colaron en la casa de la mujer fallecida y tomaron sus joyas y pieles. Increíblemente, los padres del reo criaron a la hija bebé de la pareja. Mi mamá, sin duda, le quitó la vida a docenas de mascotas durante mi infancia, y simplemente no dejaba de traer a casa nuevas. Nos dejaba solos en casa durante días cuando yo tenía alrededor de 9 a 12 años con mis hermanos pequeños. Nos abandonaba con parientes o hombres con los que recién comenzaba a salir de vez en cuando. Recibió multas y un desalojo a nombre de mi tía, robo de identidad. Drenó la cuenta bancaria de mi medio hermana discapacitada de sus pagos de seguridad social y de discapacidad. Ella había renunciado a los derechos parentales y no tenía acceso legal a ese dinero. No mantenía un empleo más de un par de semanas a la vez a pesar de que estábamos sin hogar y había conseguido buenos trabajos. Empezó a darle a mi hermana pequeña todo tipo de pastillas para bajar de peso comenzando a los 11 años porque era más grande. Nos contó cuando éramos niños pequeños sobre su plan de envenenar a un tipo con el que salía y robarle todo su dinero porque él trabajaba en una planta química y pensaba que podía hacer parecer que su trabajo lo enfermaba. Fingió tener una enfermedad grave un par de veces por atención y compasión. Verdaderamente era una mujer terrible. Definitivamente me estoy perdiendo más cosas, pero la vida con una madre bipolar no tratada fue un caos absoluto. Siento que tenía más problemas que solo el bipolarismo. Ahora que todos hemos crecido, la hemos cortado y hemos tratado de conseguirle tratamiento. Hasta donde sé, ha estado haciendo lo mismo, planeando hacerle daño a mi abuela de vez en cuando, mudándose constantemente, no manteniendo un trabajo, y tal vez intente arruinar mi boda a la que no está invitada. Verdaderamente será un alivio cuando ella se vaya, y el elemento impredecible y desquiciado, que siempre amenaza con descarrilar mi vida, simplemente haya desaparecido. Todos mis hermanos menores están sorprendentemente bien, ya que hemos mantenido poco o ningún contacto. Mi bisabuelo. Cuando mi bisabuela falleció, él obligó a su hija mayor a ocupar su lugar como su esposa en todos los sentidos. Cuando ella se convirtió en adulta, conoció a un hombre maravilloso y se casaron. En el día de su boda, tuvo una acalorada conversación con mi bisabuelo en su auto, y él usó un arma, cayendo sobre ella de manera que quedó atrapada debajo de él, en su vestido de novia. Afortunadamente, terminó teniendo una gran vida con su esposo, hijos y nietos. Mi padre, sin duda, agresivo hacia mi madre desde que ella tenía 16 años, involucrado en grupos de motociclistas, no tengo claro los detalles, arrestado por varios incidentes y agresiones. Cuando finalmente se divorciaron, se negó a aportar ni un centavo de manutención infantil. El gobierno no puede embargar tu salario si trabajas en la economía informal. Luego, apareció años después alegando que había ido a terapia y que se estaba acercando a su fin, así que quería reconectar con sus hijos. Me quitó casi $10,000 durante casi un año, y resultó que no estaba realmente en peligro de muerte, solo tenía un problema con sustancias. Se negó a buscar cualquier tipo de ayuda, pero empezó a presentarse en mi trabajo para intimidarme y que le diera más dinero. Una vez que lo prohibieron de allí, intentó chantajearme emocionalmente diciendo que estaba a punto de acabar con su existencia. No voy a jugar ese juego, así que simplemente llamé a las autoridades en lugar de interactuar con él, y fue ingresado involuntariamente a una unidad psiquiátrica. Una vez que salió, empezó a aparecer en mi casa, donde vivía sola en ese momento, y trató de entrar. Si no hubiera sido por mis perros, él habría conseguido acceder. Ahora me he mudado, y nadie tiene permitido decirle dónde vivo. Tan triste como es, estaré feliz cuando él parta. Su existencia ha sido una nube negra sobre mi vida desde que tengo memoria. No es justo que algunos de mis recuerdos más tempranos como niña sean de mi madre siendo golpeada. Si no hubiera sido por él, ¿qué podría haber sido ella? ¿Qué podría haber sido yo? Mi abuelo materno. Mi abuela estaba profundamente enamorada de él y tuvo 4 hijos. Él siempre le prometió casarse con ella. Después de que nació mi tía, su cuarta hija,
él engañó a mi abuela para obtener la escritura de la tierra de su familia. Poco después, ella se enteró de que tenía otros hijos con otra mujer a la que se casó durante su último embarazo. Mi abuela murió de un corazón roto a la edad de 37 años, unos meses después, cuando mi madre tenía 17, y mi tía era solo una bebé. Mientras crecía, nunca conocí a mi abuelo hasta que me mudé a Nueva York cuando tenía 10 años, y me llevaba bien con él. Cuando tenía 13, mi madre, la hija mayor, me envió a vivir con mi tío, el segundo, 2 años menor, durante un año en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Durante mi estancia, mencioné cuánto me llevaba bien con su padre, y mi tío se mostró muy alterado, prohibiéndome mencionar su nombre en su presencia. Mi tío es serio, muy gracioso, accesible, orientado a la familia y típicamente calmado, así que su reacción fuera de carácter me hizo sentir curiosidad, y le pregunté. Me contó los detalles anteriores, y mi madre los confirmó cuando regresé a Nueva York para comenzar la escuela secundaria. Nunca volví a hablar con mi abuelo. Cuando cumplí 17, él me ofreció su Cadillac, y le dije que no. Cuando falleció mientras yo estaba en el ejército, no hice ningún esfuerzo por regresar a Nueva York para su funeral. Todos en mi familia afirman que mi abuela era tierna, amorosa, bondadosa y generosa, y nunca la conocí gracias a las decisiones de mi abuelo. Mi ancestro llegó a los Estados Unidos en el siglo XVII y fundó un par de ciudades y pueblos reconocibles en la costa este. Hay una estatua de él en una de esas ciudades. A mi papá le encanta hablar de esto como un dato curioso del cual deberíamos sentirnos orgullosos como familia. Pero en realidad, solo significa que fue propietario de personas esclavizadas y cometió actos atroces contra los nativos americanos. Espero que le guste tener una bisnieta, demasiadas bisnietas para seguir contando, que está en la Facultad de Derecho y que aspira a trabajar en interés público para corregir algunas de esas injusticias del pasado. No puedo compensar todo, pero ciertamente puedo intentarlo. Nunca conocí a ninguno de ellos, pero el padrastro de mi papá era un delincuente que cometió actos indescriptibles contra menores y un ebrio violento. Cuando se confrontó a mi abuela con esta información, ella castigó a la niña que sufrió ese daño, su hijastra, por seducir a su marido, en lugar de culparlo a él. Afortunadamente, mi papá nos mantuvo alejadas de ambos, y ni siquiera nos dejaba hablar con su mamá por teléfono cuando ella llamaba. Solo entendí el alcance completo de por qué era así cuando fui adulta, pero estoy muy orgullosa de él por romper el ciclo de abuso y protegerme a mí y a mi hermana de su familia desestructurada. Mi bisabuelo golpeó hasta quitarle la vida a 2 de sus hijos. Intentó regalar a mi abuela varias veces porque era niña. Él, mi bisabuela y sus 10 hijos estaban listos para abordar el barco que los llevaría a Canadá. La bebé tenía una infección en el oído y no la dejaron subir al barco. Él le dijo que dejara a la bebé en el muelle. Ella se negó y él la dejó allí con 10 hijos. Fácilmente mi tía, gemela de mi papá. Mi papá fue a la universidad y obtuvo su maestría. Pagó todo él mismo trabajando en 3 empleos. Mi tía fue a una escuela de belleza cuando su mamá se cansó de verla deambular por la casa. Literalmente, nunca se mudó de la casa en la que creció. Cuando tuvo una hija, sacó su miseria sobre su pequeña. Mi tía era vulgar y violenta con nosotros los niños mientras crecíamos. Se burlaba de nosotros en nuestra cara, nos lanzaba cosas y presumía de haber tirado el arte de su hija de la escuela frente a todos nosotros. Nunca perdió una oportunidad de ser un miserable ser humano. Mi prima se escapó de casa un par de veces y siempre venía a vivir con nosotros, generalmente por una semana más o menos hasta que sentía que podía regresar. Cuando su mamá, mi abuela, falleció, la herencia se dividió entre los 2 hijos. Mi papá fue el albacea y se aseguró de que mi tía obtuviera la mayor parte en cada situación en la que una clara igualdad era difícil de encontrar. Ella se quedó con el auto, se quedó con la cristalería, y así sucesivamente. Luego mi papá contrajo cáncer. ¿Cómo respondió mi tía? Lo demandó el día en que comenzó el tratamiento, diciendo que mintió y que no le pagó la cantidad correcta. Mi tía perdió en la corte, pero su demanda le costó toda su herencia, y le costó a mi papá la mitad de la suya, además de una gran cantidad de tiempo y estrés, todo mientras estaba bajo quimioterapia. Como parte del proceso se descubrió que mi tía había cronometrado intencionalmente la demanda, pensando que mi papá aceptaría un arreglo debido a su quimioterapia. Hoy hacemos como si no existiera. No la he visto en 20 años y no la extraño. Mi madre. Ella era una persona que lidiaba con una fuerte dependencia y quedó embarazada de alguien en la misma situación. Luego, me dejó con un legado complicado que afectó mi desarrollo.
Después, me abandonó a los 9 meses en un ambiente difícil. Ella falleció cuando yo tenía 7 años por complicaciones relacionadas con su situación, pero no supe eso hasta que estuve en mis 30. Edición. Gracias a todos por asegurarse de que ahora estoy bien. Emocionante. Sí, estoy genial. Fui adoptado por unos padres maravillosos y muy pacientes. Luché mucho mientras crecía, pero logré salir del otro lado. Ahora estoy casado y tengo 2 hijos maravillosos, lo cual es más de lo que alguna vez esperé para mí. Soy feliz. Paz. Querido viejo papá. No era del todo su culpa, pero al menos podría haber intentado ser mejor. Lo habría perdonado si hubiera hecho un esfuerzo. Sé que, dadas sus circunstancias, no habría sido fácil, pero nunca intentó, ni siquiera un poco. Tuvo un accidente antes de que naciera y quedó con dolor crónico. Se volvió dependiente de los analgésicos y el médico simplemente le seguía recetando más y más. Eventualmente, los analgésicos no eran suficientes, así que terminó dependiendo de todo lo que había a su alcance. Tuvo un brote psicótico y desarrolló esquizofrenia. Nunca dejó de consumir y la combinación de las sustancias con la esquizofrenia creó a un hombre muy inestable que nunca debió haber estado cerca de niños, es decir, de mí. A mi mamá le tomó años demostrar ante el tribunal que necesitaba una orden de restricción en su contra. Mi mamá solo pudo tener éxito porque dio positivo en sustancias en lo que habría sido el último día del juicio. Me dejó con trastorno de estrés postraumático y no puedo recordar nada de mi infancia hasta que tenía alrededor de 12 años. Cualquier vez que alguien está enojado a mi alrededor, tal vez ni siquiera enojado, pero si simplemente parecen molestos, me aterra. Tengo habilidades sociales terribles, porque cuando debería haber estado aprendiendo a interactuar con otras personas y el mundo que me rodea, estaba demasiado ocupado en un constante estado de huida o lucha. Él era el hermano de mi bisabuelo. Mi bisabuelo estaba en la cárcel por el uso de sustancias, peyote creo. Mientras estaba en prisión, su esposa trabajaba en una lavandería para mantener a sus 2 hijos, Charlotte de 10 años y Chauncey de 6. El tío abuelo estaba enamorado de la esposa de su hermano y le coqueteó durante toda la condena de mi bisabuelo, pero aparentemente ella lo seguía rechazando. Cuando la condena de mi bisabuelo estaba por terminar, él se puso desesperado. Supongo que sabía que una vez que su hermano regresara a casa, nunca tendría una oportunidad con ella, así que el tío abuelo se embriagó y luego fue a su casa. Chauncey estaba jugando en el jardín delantero. Charlotte estaba en el porche. Mi bisabuela salió por la puerta principal cuando lo vio acercarse. El tío abuelo sacó un arma y le quitó la vida a Chauncey a quemarropa. Charlotte trató de huir y él le quitó la vida por la espalda. Mi bisabuela corrió hacia adentro y salió por la puerta trasera. Escapó a la casa de un vecino y el tío abuelo se dio a la fuga. Se llamó a un verdadero grupo de búsqueda y persiguieron al tío abuelo hasta el desierto de Nevada, donde ocurrió un tiroteo y el tío abuelo fue mandado a otra vida. Mi bisabuelo fue liberado poco después y él y mi bisabuela tuvieron a mi abuelo. Probablemente mi papá. Un ebrio complicado. Lo triste es que tengo muchos buenos recuerdos mezclados con los malos. Creo que el tiempo en el cuerpo de Marines lo afectó y tuvo que hacer un trabajo físico mientras lidiaba con un dolor crónico severo. No excusa su comportamiento, pero me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si su vida no hubiera sido tan dura. Como una vida fácil y libre de dolor. Se autoeliminó a los 60 años. En parte me culpo a mí mismo porque hablamos muy poco antes de que sucediera, y, al mirar hacia atrás, era tan obvio que algo estaba terriblemente mal. Si recibiera esa misma llamada de un amigo o familiar, tomaría el primer avión que encontrara, pero era una mezcla de que no sabía y no me importaba. Nunca lo había escuchado sonar tan triste, pequeño y desesperanzado antes, pero nuestra relación estaba en un mal lugar, así que lo apuré a que colgara. Nunca he sido el mismo, eso mató la mejor parte de mí. He encontrado extremadamente difícil formar lazos o confiar en alguien durante los últimos 15 años. Era una persona difícil, pero yo era un adulto y debería haberme preocupado. Así que aquí estoy, lidiando con esto solo, preguntándome cuál es el sentido de todo. La tía Nelly, hermana del abuelo, odiaba a mi madre, y también resentía la atención dividida que él le brindaba a ella y a su madre una vez que se casó. Así que cuando él falleció, y mamá apenas tenía 16 años, ella se apoderó de los cheques de supervivencia del gobierno que le correspondían a mamá, ya que él era un veterano. La madre de mamá tuvo que ir a la corte para detenerla, y Nelly tuvo que devolver todo el dinero.
Ellas se vengaron de la manera final al negarse a enterrarla cerca de él en la parcela familiar. Está lo más lejos que se puede. Toda esta información es de segunda mano de otros miembros de la familia. Mi tío se volvió ebrio y consumió sustancias fuertes con su novia. Salieron de un bar, discutiendo. Supongo que la discusión se intensificó, y el alcohol y las sustancias no ayudaron. Aún así, no hay excusa para lo que hizo. Salió del auto, sacó un arma y le quitó la vida en 2 ocasiones. Para añadir insulto a la herida, ella no había dejado de respirar. Podría haberla llevado al hospital. En cambio, condujo durante horas con ella en el asiento del pasajero, hasta que ella ya no pudo más. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y solo cumplió 10 años. No es suficiente, en mi opinión. Mi tío es responsable de la muerte de mi abuela, quien me crió y era mi mundo entero. Él es un covidiota. Nunca se vacunó, siempre minimizó la gravedad del COVID. Nunca usó mascarilla. Mi abuela estaba en la unidad de oncología de un hospital, después de haber sido diagnosticada recientemente con linfoma no Hodgkin. Él contrajo COVID y estuvo cerca de ella. En la víspera de Navidad de 2023, recibí la llamada de que ella estaba muriendo. Cuando llegué al hospital, me hicieron ponerme un equipo de protección de pies a cabeza, y ella estaba aislada en una de las 6 habitaciones restantes de la unidad de cuidados intensivos de COVID. La vi morir de una manera horrible e innecesaria. Mi abuelo tenía la desafortunada combinación de trastorno de estrés postraumático y alcoholismo para intentar sobrellevarlo. Con el tiempo, se volvió extremadamente paranoico. Tenía 3 hijos, uno de ellos era mi padre. Y, cuando tenían entre 9 y 11 años, caminaban a casa para almorzar desde la escuela todos los días. Un día, mi abuelo, impulsado por algún tipo de delirio, decidió esperarlos con un arma y quitarles la vida a todos cuando llegaran a casa. Luego planeaba esperar a que mi abuela regresara del trabajo, hacerle daño también, y finalmente, acabar con su existencia. Ese día, mi papá y sus hermanos encontraron un billete de $20 en la calle mientras caminaban a casa desde la escuela y, muy emocionados, fueron a almorzar a la tienda de la esquina. Y nunca regresaron a casa. Mi tío abuelo pasó por la casa en lugar de ello, vio a su hermano con el arma, lo calmó y llamó a la policía. Mi papá llegó a casa justo cuando estaban arrestando a mi abuelo. Según se reporta, pasó por hospitalizaciones, unidades psiquiátricas internas, y luego falleció en la calle en Florida. Mi papá creció durante la depresión en las calles de Chicago. Su padre murió joven y su madre trabajaba 3 empleos para sobrevivir. Nunca estaba en casa. Para él, la intimidación y la agresión resolvían todo. Aprendió esto para sobrevivir en las calles desde temprana edad. Me arrojó contra las paredes, me golpeó, todo. Tenía un trozo de manguera de jardín lleno de arena que apretaba y lo usaba conmigo. ¿Por qué manguera de jardín? No dejaba marcas ni moretones en la piel. Me hizo daño en algunas costillas con esa maldita manguera. Me causó lesiones en las manos y pies, y después, rompió los yesos con un martillo para que los vecinos no hicieran preguntas. El tipo más amable del mundo fuera de casa. Dentro de la casa era un infierno viviente. Lo vi morir en 2022. Sufrió. La EPOC es cruel para el cuerpo. Lo vi sufrir y no sentí remordimientos. Mi único pensamiento era, la venganza es cruel. Mi viejo se llevó las cenizas de mi madre, cuando se suponía que debían quedárseme a mí, para intentar obligar a todos a aceptar su nueva casa con su nueva esposa como el punto de encuentro de la familia, cuando nadie quería aceptarlos. Luego las esparció en secreto para hacer feliz a su nueva esposa, porque ella estaba celosa incluso de la memoria de mi madre. 8 años después, todavía se desconoce dónde las esparcieron. Si dependiera de mí, mis hijos ni siquiera conocerían su nombre y lo vería desvanecerse en la nada. Así que, cuando tenía alrededor de 7 años, fuimos a la fiesta de cumpleaños de mi abuelo materno y de mi abuela. Mi abuelo estaba cumpliendo 60 años y mi abuela 77. Ambos cumplían años en agosto. Yo, con 7 años, estaba impresionada por lo adulta que era mi abuela, teniendo un hijo a los 17. Cuando tenía alrededor de 10 años, visitamos a mis tías, que eran toda una década mayores que mi abuelo materno, y tenían una madre diferente a la de mi papá. Cuando tenía alrededor de 16 o 17 años, tuvimos una fiesta por el centenario de mi abuelo ya fallecido. En la fiesta, mientras la gente recordaba, escuché que mi abuela solía cuidar a mis medias tías mayores, y rara vez pasaba tiempo con la mujer que solo podía suponer que era su madrastra. Si mi abuelo estuviera vivo hoy, tendría 109 años. Si mi abuela,
quien falleció hace 5 años, estuviera viva hoy, tendría 93. Creo que todos pueden hacer las cuentas. Además, mi padre, quien rara vez levanta la voz, quien nunca nos ha golpeado, quien prometió, y cumplió, que no se enojaría si le decíamos la verdad sobre algo, quien al enterarse de que reprobé un examen parcial por el que estudié mucho, simplemente dijo, los días malos pasan, ha hablado mal de solo 2 personas, Donald Trump y su propio padre. Resumen, mi abuelo paterno era un rezagado desafortunado, palabras de mi papá.